Efesios 5 y vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más porque podemos abrir tu palabra, porque ya tú, Señor, nos has llamado a través de canción, porque tú has comenzado a usar los medios de gracia que has puesto en tu pueblo para edificarnos, para ayudarnos a crecer. Gracias por esta comunión de los santos. Gracias por las oraciones. Gracias por las alabanzas. Y ahora especialmente gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Ayúdanos a poder obrar de acuerdo al mensaje que tienes preparado para nosotros. Perdona mis faltas y mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, habíamos visto el domingo pasado en el versículo 5 de Efesios que el apóstol Pablo nos hace una amonestación, una advertencia que tiene que ver con la idolatría. Habíamos visto también el domingo pasado cómo la idolatría fundamentalmente refleja a un hombre, a un pecador, hombre o mujer, que está insatisfecho con Dios, que no ha encontrado en Él su satisfacción y lo que Él esperaba. Se siente básicamente desilusionado con Dios o no ve en Dios el camino que trae para su vida lo que Él anhela o espera, y por lo tanto se vuelve a seguir de una manera intensa sus propios deseos y sus propias pasiones. El apóstol Pablo entonces advierte, ¿verdad?, a los gentiles en esta región, o a los creyentes en esta área de Éfeso, a mirar que ellos no anden, que ellos echen a un lado, que ni siquiera mencionen todo camino de fornicación, toda entrega a la inmoralidad sexual, a la inmundicia de los deseos en la carne de sus corazones, y a la avaricia, que es el deseo por más y más que mi corazón y mi carne dice que yo debo tener cuando estoy separado de Dios. Y dice Pablo que esto es idolatría, persiguiendo de una manera con un gran apetito más y más los ídolos de mi carne, las pasiones y los deseos de mi carne, porque no encuentro satisfacción en Dios. Esto es idolatría. Y vimos que el apóstol Pablo dice que por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, porque el que se encuentra en un estado así, y esto es la característica de su vida, básicamente se revela en su vida como un hijo de desobediencia. Ahora, hay una frase en el versículo 4 que es muy significativa y a la cual quiero llamar la atención en esta mañana, porque el apóstol Pablo dice que es lo opuesto de una vida así. El apóstol Pablo contrasta la fornicación, la inmundicia, la avaricia, que es idolatría, a una actitud y a un hábito en nuestra vida, lo cual es contrario, es opuesto a esto que hemos descrito. Y es lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 4, cuando dice, vamos a comenzar desde el 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Y ahora dice Pablo, sino antes bien acciones de gracia. Si tuviéramos un subtítulo para el mensaje de hoy, sería acciones de gracia, el agradecimiento. Hermanos, yo les quiero decir en esta mañana, así como hemos dicho que la vida llena del Espíritu es una vida que tiene una ambición de santidad, nosotros hoy con Pablo podemos decir que la vida del Espíritu que tiene una ambición de santidad se caracteriza por una actitud de agradecimiento en su vida.
se caracteriza por acciones de gracias que prevalecen en su vida. Es lo contrario de alguien que no está satisfecho en Dios. Aquel que es idólatra, aquel que vive entregado a la búsqueda de sus pasiones y sus deseos en avaricia, en idolatría, no es alguien que es caracterizado por una acción de gracia estable y constante delante de Dios. Por lo tanto, creo que es por eso que Pablo contrasta y dice, en vez de estas cosas, lo que debe prevalecer en vuestras vidas son acciones de gracias. Porque aquel creyente que tiene en su corazón la actitud de agradecimiento es aquel creyente que está contento, en paz, en satisfacción con su Dios en Cristo Jesús. Otra marca entonces muy importante de la vida llena del Espíritu es que en mi vida prevalezca el agradecimiento. ¿Cómo yo sé que estoy caminando lleno del Espíritu? Si mi vida es caracterizada no solamente de labios, gracias a Dios, ¿verdad? Si mi vida verdaderamente, de corazón, sinceramente es caracterizada por un sentido de agradecimiento a Dios, por un sentido de estar contento, satisfecho en Dios. La vida llena del Espíritu se esfuerza por buscar y por llegar a tener un espíritu de contentamiento manifestado en devoción y gratitud a Dios. Una vida no regenerada es regida por la avaricia y codicia, dado los indisciplinados deseos ilícitos de la carne por lo mundano y por lo carnal. Esto es, hermanos, en contraste con la vida en el Espíritu, que encuentra gozo y satisfacción en Cristo. Esa es la idea con la que vamos a estar trabajando en esta mañana. El apóstol Pablo se lo pone delante a estos gentiles, a esta iglesia, en toda esta región, como una señal de que ellos se han volteado precisamente de su idolatría y de sus pasiones desordenadas. Veamos lo que Pablo dice sobre este tema allá a Timoteo, a su hijo espiritual. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. Ahí en Primera de Timoteo capítulo 6, el apóstol Pablo le escribe a este joven pastor, a este joven anciano, y le dice lo siguiente. Vamos a comenzar allí en el versículo 1. Versículo 1 de Primera de Timoteo 6 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. El apóstol Pablo comienza, ¿verdad?, a decirle aquí a Timoteo, en aquel contexto todavía existía lo que se llamaba esclavitud. No era necesariamente la esclavitud que conocimos, racial, este oprobio, ¿verdad?, de la esclavitud racial, donde la persona se convierte en una propiedad de otra persona, ¿verdad? La Biblia no apoya eso. En este tiempo, este estado de servidumbre venía a muchas personas como resultado a veces de varias razones. Número uno, de contraer deudas. Y al contraer deudas con alguien y no poder pagarla, no simplemente se podían declarar en bancarrota, ¿verdad? Había que cumplir las obligaciones, y parte de cumplir las obligaciones era a tu acreedor, tenías que trabajar por él, para él, por cierto tiempo. Esto era parte de una práctica en aquella época. También habían jóvenes aprendices de un oficio que salían de sus casas y se entregaban a servidumbre a un señor, ¿verdad?, a un maestro,
a alguien que tenía un oficio y entonces pasaban un tiempo, años en ese lugar entregados a poder aprender ese oficio. Y por supuesto, también estaba esa parte deplorable de la esclavitud de aquellos que eran traídos como botín de guerra y estaban en diferentes formas de servicio. Como quiera que sea el caso, hermanos, el apóstol Pablo tiene una palabra que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Le dice a aquellos que están bajo yugo de esclavitud que tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y esto es algo para nosotros, ¿verdad? En esta época, en este tiempo, donde nosotros no queremos tener ningún amo, ni reconocer ninguna autoridad. Es algo que viene, ¿verdad?, a enfrentarnos culturalmente de una manera muy radical. Porque Dios ha establecido autoridades en la sociedad en la que vivimos. También pudiéramos hablar, quizás salvando la distancia, de que tenemos todos autoridad sobre nosotros, ya sea en el hogar o ya sea en la sociedad con nuestros empleadores. La palabra de Dios dice que la autoridad primera es Dios y después ha establecido una serie de roles y funciones donde debajo de Dios entonces en el hogar pone al hombre como cabeza de la casa, como una autoridad. Pone a los padres también como autoridad sobre sus hijos. Pone a los gobernantes de una nación como una autoridad la cual se debe honrar en la nación. Pone a los empleadores o los amos como una autoridad también a la que se debe honrar. El cristiano no es alguien que se caracteriza por la sublevación, por la rebeldía personal o social. El cristiano es alguien que cambia corazones y sociedad por su amor, por su compromiso a la justicia y al amor. ¿Y cómo tiene que ver eso con el contentamiento? Es muy interesante, porque el apóstol Pablo ahora continúa hablando en el versículo 3 y dice, en el versículo 2 dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y ahora dice el 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fuente de ganancia. Aparentemente, como hoy, habían maestros y habían líderes en la iglesia cristiana que miraban a la fe cristiana como una manera de buscar ganancia material. De alguna manera el estar con Dios y el estar en la fe cristiana era una forma de promoverse a uno mismo. Y es muy interesante que Pablo va a traer la exhortación a Timoteo que le sigue en el versículo 3 en un contexto donde él enmarca el sometimiento a la autoridad y a las autoridades que Dios ha puesto y a las posiciones en que nos ha puesto providencialmente en la vida. Y nos dice ahora que esto es piedad. Nos dice entonces que la verdadera piedad busca agradar a Dios en cualquier circunstancia. No busca promoverse a sí mismo. No busca avanzarse a sí mismo, sino busca el avance y la promoción de Dios y su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, en medio de las circunstancias.
Y quizás no pudiera haber algo más difícil que alguien que esté bajo yugo de esclavitud. Para nosotros esto es algo extraño, ¿verdad? Es algo que no entendemos y que no comprendemos. Pero había un llamado que Pablo hace y le dice a Timoteo que algunas personas están corrompiendo la verdadera piedad. ¿Y qué cosa es la verdadera la piedad? En este contexto, la palabra que se utiliza en el griego es eusebia, que simplemente quiere decir adoración correcta a Dios, reverencia correcta a Dios. O pudiéramos decir la verdadera religión, si podemos hablar de esa manera, la verdadera forma de relacionarse con Dios. El apóstol Pablo está diciendo, hay falsos maestros, Timoteo, joven pastor, que están pervirtiendo la verdadera religión, la verdadera forma de relacionarnos con Dios, la verdadera reverencia a Dios manifestada en una actitud correcta hacia Dios y en una práctica correcta de esa relación que uno tiene con Dios. Y lo enmarca ahora en este marco, interesantemente, de estar sometidos bajo autoridad, con una actitud de, mira lo que dice ahora, el versículo 5, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La idea que Pablo quiere resaltar aquí es que la verdadera piedad, la verdadera religión, la verdadera reverencia y adoración a Dios produce contentamiento en la vida de un creyente. ¿Y qué cosa es contentamiento? Pues contentamiento viene también de una palabra griega que quiere decir suficiencia en uno mismo. Déjenme explicarlo un poquito más. Esta palabra griega, ustedes saben que los griegos eran muy dados a tener suficiencia propia, ¿verdad? Ellos exaltaban las virtudes de aquellas personas que eran suficientes e independientes por ellos mismos. De tal manera que ellos tenían ciertas filosofías como el estoicismo, ¿verdad? También estaban los cínicos, los cuales planteaban una visión de la vida donde el hombre no debe ser molestado por ninguna circunstancia. Porque después de todo lo que pasa en la vida es algo natural y uno debe acostumbrarse a cualquier evento de la vida, ya sea bueno o ya sea malo. Si es bueno, no nos debemos entusiasmar mucho, aunque debemos disfrutarlo. Pero si es malo, tampoco debemos acongojarnos mucho, porque eso es definitivamente lo que le pasa a todo hombre bajo el sol. Esto es una filosofía brevemente estoica. Ustedes han oído la palabra, oye, estás actuando como un estoico. Pues viene de una corriente filosófica, ¿verdad? En la época. Esta persona es alguien que está aguantando como estoicamente. Pues esa palabra se utilizaba en ese contexto porque era alguien que de alguna manera estaba suficiente y dependiente en él mismo. Pero la forma en que Pablo lo usa, aunque utiliza la misma palabra y tiene un sentido en que en uno mismo hay una suficiencia, lo que Pablo quiere decir es que en cualquier circunstancia que nos encontremos, la verdadera piedad o la verdadera relación con Dios trae al corazón del creyente contentamiento, suficiencia adentro de él, dependencia adentro de él, no en las circunstancias. Los falsos maestros querían avanzar ellos y promoverse a sí mismos, y para eso entonces tenían que doblegar las circunstancias, y en envidia, en celos y en contienda y en estratagemas provocaban y destruían y desacreditaban y echaban a un lado y conquistaban casas y conquistaban iglesias con sus errores. Pero lo que había en sus corazones no era más que la mera necesidad de
promoverse a sí mismo. Y amontonaban maestros, amontonaban discípulos para ellos con la misma intención de promoverse a sí mismo. En el sentido material, en el sentido carnal o mundanal. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, esta es una falsa piedad, porque la verdadera piedad trae contentamiento al alma. Trae una suficiencia y una independencia interna. Y ahora cristianamente, en el contexto cristiano, la palabra quiere decir que hay un contentamiento que no depende de las circunstancias, porque hay una suficiencia en Cristo. Que no depende de los eventos a mi alrededor, porque hay una dependencia del Dios que me ha salvado. Yo puedo permanecer tranquilo, no porque soy estoico, no porque estoy de una manera estoica, adaptado, resignado a las cosas de la vida, sino porque en mí tengo una razón de contentamiento, una dependencia, una suficiencia interna que me ancla, y esa suficiencia interna que me ancla tiene que ver con la verdadera piedad, con la verdadera relación con Dios, con el Dios que es mi suficiencia, con el Dios que providencialmente es el que está en control de todos los eventos, con el Dios que abre y nadie puede cerrar, con el Dios que cierra y nadie puede abrir, con el Dios que levanta reyes y destituye reyes, con el Dios que puede levantar y engrandecer a alguien y también lo puede humillar, con el Dios que tiene al mundo en la palma de su mano. ¿Conoces tú a este Dios? Si no lo conoces o eres un cristiano que no hayas venido a conocer la verdadera piedad, pues tu vida no va a estar marcada, caracterizada por contentamiento. Esa suficiencia propia que viene de mi relación con Dios. Veamos lo que dice la palabra allí vayamos a Filipenses, el pasaje que leímos al comienzo, para ver cómo Pablo manifiesta esto ahora de una manera práctica. Esto que le está diciendo a los efesios, antes bien con acción de gracias. La piedad lleva contentamiento. El contentamiento se manifiesta en acciones de gracias. Veamos cómo Pablo lo estaba viviendo. Allí en Filipenses 4, Pablo dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, en este momento cuando Pablo escribe esto, Pablo está en una prisión. Pablo está en la prisión, no en la prisión federal de los Estados Unidos. Está en una mazmorra de César. Las prisiones en este país son prisiones que son sostenidas por el Estado, prisiones federales, donde los prisioneros se les da desayuno, almuerzo, comida, privilegios de salir a jugar ciertos deportes, a coger el sol, privilegios de televisión, y nosotros pagamos por eso todos, los contribuyentes, ¿verdad? No estamos reflexionando ahora sobre si eso es bueno o malo, pero lo que quiero resaltar, hermanos, es que en aquel tiempo, aquel que caía en prisión casi era una condena a muerte si no tenías a alguien que te apoyara, que te alimentara, si estabas enfermo o herido, que viniera a brindarte apoyo. Es decir, aquellos presos se les permitía que alguien viniera a servirles porque el Estado no les iba a servir. Y el apóstol Pablo en esta circunstancia, sabiendo nosotros de varias maneras que él se quedó solo en un momento, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y repite, otras veces os digo, regocijaos. ¿Qué quiere decir regocijaos? No es difícil, es alegraos. Es estar lleno de gozo.
es tener contentamiento, es tener algo por lo cual dar acción de gracias. Es lo que Pablo está diciendo a los efesios. Ustedes no pueden estar entregados a la idolatría, a la avaricia, a la contaminación, a la inmundicia de la carne, porque ustedes tienen mucho por lo cual estar agradecidos. Porque ustedes son aquellos que están llenos de la plenitud de Dios, porque ustedes pueden ver el camino de agradecimiento a Dios, porque ustedes deben estar satisfechos en el Dios que os ha salvado. Y el apóstol Pablo le da el ejemplo, aquel que en prisión, aquel que en toda circunstancia les enseñaba: regocijaos en el Señor siempre. No, pastor, yo me alegro, pero la verdad es que alegrarme en las circunstancias negativas de mi vida, ¿cómo puedo hacerlo? Tú lo puedes hacer si conoces lo que es la piedad, porque la piedad lleva a contentamiento. La piedad lleva a esa autosuficiencia, no en la forma cultural y filosófica de los griegos, sino a la autosuficiencia de aquel que no depende de las circunstancias externas para su gozo. Aquel que ha encontrado una razón que no es circunstancial para su alegría. Aquel que ha encontrado en Dios su deleite. Se fijan, es regocijaos. No dice regocijaos en las circunstancias. No dice regocijaos cuando tengan salud. No dice regocijaos cuando tengan trabajo. No, dice regocijaos siempre. ¿Y por qué siempre? Porque no es afuera, sino es en el Señor. Regocijaos en el Señor. Es aquel que no depende de las circunstancias. Les quiero traducir aquí algunas definiciones que han dado algunos teólogos, hombres de Dios. Hay un diccionario bíblico que dice lo siguiente acerca del contentamiento, de que habla Pablo. Y escuchen algunas de las cosas que les voy a compartir. Dice el contentamiento, contentment en inglés, eso que dice Pablo allá en 1 Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice este diccionario, es satisfacción interna que no demanda cambios en circunstancias externas. Satisfacción interna que no demanda cambios en circunstancias externas. Dice también otro, el contentamiento es la disposición de mente en la cual uno, a través de la gracia, es independiente de las circunstancias externas, de tal manera que no es movido por la envidia, por la insatisfacción o por cualquier otra circunstancia. Contentamiento significa estar libre de ansiedad por causa de la satisfacción de lo que uno posee en sí mismo. Contentamiento es la aceptación de las cosas como están, sabiendo que el Dios amante y sabio de la providencia sabe lo que es bueno para nosotros. Contentamiento es aquella disposición profunda del alma que es feliz en su interior porque es feliz en Dios. Y yo me pregunto, si tú eres feliz en Cristo, si tú has hallado tu deleite en Cristo, ¿cómo lo vas a saber? No en los momentos buenos en tu vida, sino en los momentos de prueba en tu vida. En los momentos de prueba se va a mostrar si aun cuando se traspasen los montes al corazón de la mar, aun cuando no haya ovejas en la manada, aun cuando la vid no dé su fruto, aun cuando la sociedad esté en caos y desintegrándose, aun cuando mi cuerpo se esté cayendo a pedazos, aun cuando me han abandonado y me han desechado y me han rechazado, yo puedo encontrar deleite en mi Dios.
satisfacción en Cristo, que se traduce entonces en una acción de gracias habitual, de corazón. Yo no sé ustedes cuántos han sido impresionados. Hay ciertos santos de Dios que nunca brillan con mayor destello que en momentos cuando están en su cama de muerte. ¿Qué quiere decir, pastor? Yo he conocido a ciertos santos, no son muchos, muy pocos, que en la cama de muerte, preparándose para partir, quizás en un hospital o en una casa ya esperando enfermos salir de este mundo, y cuando he ido a sus casas a ministrarle, he salido ministrado. Porque de alguna manera he recibido aquello que Pablo, que no debiera estar diciendo alegraos, regocijaos, está dándole a aquellos que están libres y a aquellos que están caminando y haciendo negocios y haciendo sus vidas. Y aparentemente Pablo lo ha entregado todo. No ha hecho una vida como quizás otra persona la puede hacer. Ha sufrido, ahora ha sido abandonado y está en prisión. Y está diciendo a todo el que le oye, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Y hay ciertos santos que por el Espíritu de Dios y por estar lleno del Espíritu de Dios y por haber vivido una vida de dependencia, de suficiencia en Cristo Jesús, cuando llega el momento de la prueba, destellan con esta bendición. Regocíjate, no llores por mí, yo estoy bien. Tengan cuidado por ustedes mismos. Afiáncense en Cristo. Yo estoy bien, yo voy a partir con el Señor. Y somos ministrados por vidas de santos. En la historia también lo tenemos, de santos que fueron al martirio, a la muerte, bendiciendo y llenos y satisfechos y contentos en Cristo Jesús, porque tenían verdadera piedad, verdadera religión, verdadera relación con Dios, verdadera reverencia y conocimiento de su Dios. Por eso dice, regocijaos en el Señor siempre. Otras veces os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ustedes quieren ver a una gente que no es gentil, que no tiene una disposición de kindness, ¿cómo se dice? De bondad, de gracia, de gentileza con otros. Una gente que no está satisfecha. La persona insatisfecha va a hacer la vida miserable a los que están a su lado. Es algo así como la idea de que si yo estoy miserable, te voy a hacer miserable. Pero la persona satisfecha, la persona que en su corazón hay paz, contentamiento, alegría, es una persona que no puede evitar el compartir eso con otros. Y por eso Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos. ¿Por qué estáis afanados? ¿Por qué estáis llenos de ansiedad? Si tienen a un Dios que les ha proveído todas las cosas y que está en control de todas las cosas. O lo creemos o no lo creemos. La prueba va a manifestar lo que creemos. La prueba va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, pídele. Claro que debemos pedirle. No estamos diciendo, hermanos, que el contentamiento es una resignación pasiva, no cambiar nada. El contentamiento viene de la piedad, de una vida que activamente vive delante de Dios, queriendo cambiar Él de acuerdo a la voluntad de Dios e influenciar su ambiente también de acuerdo a la voluntad de Dios, pero desde una posición de satisfacción, desde una posición de contentamiento y llenadura. No es que tengo que hacer aquello para ser feliz, tiene que suceder aquello para entonces yo poder tener paz. No es que ya tengo paz, porque la tengo aquí en mi corazón.
porque la tengo en mi corazón y estoy satisfecho en Cristo, entonces puedo entregarme pacientemente, amorosamente, a influenciar a otros para la honra y la gloria de Dios. Y esto se va a ver en mi vida de oración. Señor, ayuda a mi hijo. Señor, ayúdame a buscar un trabajo. Señor, te necesito en esta área de mi vida. Pero gracias, Padre, porque te tengo a ti y tú eres mi suficiencia. Gracias porque ahora me puedo deleitar en ti. Gracias, Señor, por la herencia que tengo contigo. Gracias porque tú eres mi roca. Y de pronto la petición que es buena y la hacemos, de pronto vemos que nuestra oración tiene y es caracterizada por una acción de gracias que sale de un corazón que se ve más bendecido de lo que se ve vacío o en necesidad. En Cristo Jesús. Por eso dice, con toda oración y ruego, con acciones de gracia. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y la paz de Dios. Y la paz de Dios. Y la paz de Dios. El gran problema del hombre separado de Dios es que dice y habla de paz, pero no tiene paz. Porque no conocen al príncipe de la paz. En tiempo, la sociedad y la humanidad siempre ha querido y ha hablado de paz entre los hombres. Pero no va a haber paz entre los hombres hasta que no haya paz con Dios en tu corazón. Hasta que el príncipe de paz nos reine en tu corazón. Y la paz de Dios dice entonces, gloria a Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué? Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque en una circunstancia donde yo no debería tener paz y debería estarme volviendo loco, la tengo. Va más allá del entendimiento humano. Porque en circunstancias donde deberíamos estarnos alando los pelos o desmoronándonos a pedacitos, tenemos paz. Porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que viene de aquel que conoce la piedad. De aquel que conoce a Dios en su corazón y Dios se ha convertido en su suficiencia, su deleite. Por eso vemos siempre la experiencia en los salmos de alguien que está pasando prueba, de alguien que tiene grandes peticiones, de alguien que quisiera cambiar situaciones y circunstancias, pero las está abordando desde una posición de ¿qué? De contentamiento, esperanza y llenadura en Dios. Pero espera en Dios, oh alma mía, porque aún he de alabarle. No te impacientes, oh alma mía, a causa de los malignos, ni tengas envidia. Espera en Dios, espera en Él. ¿Quién es el que espera en Dios? Aquel que ha hallado contentamiento y deleite en Él. El que no espera en Dios se levanta y se va. Y se va tras los ídolos y tras la idolatría, porque no conoce la piedad. Pero el que está anclado en Dios, aún en las pruebas, va a caminar en esta manera y va a encontrar de una manera experimental en su propia vida esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿La has comenzado a experimentar tú? Esta paz en momentos difíciles en nuestra vida que viene de saber que Cristo está con nosotros. Dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones. Y es muy interesante que no solamente dice corazones, sino también dice ¿qué? Porque nosotros hemos dicho ya que el corazón piensa. No solamente son las emociones, ¿verdad? Las emociones están ahí. Pero la razón por que muchas veces las emociones están en caos es porque tus pensamientos están en caos. Porque tus pensamientos no están anclados en la verdad, en la piedad, en la verdadera doctrina de quién es Dios, lo que Él ha hecho y lo que te ha ofrecido en Cristo Jesús. Y por lo tanto tus pensamientos divagan. Están esparcidos como un juego de yaquis. Están ahí tirados por donde quiera. No hay una armonía, no hay un centro, no hay un ancla en tu vida porque no estás correctamente relacionado con Dios. Necesitamos entonces esa piedad que trae contentamiento. Mira lo que sigue diciendo Pablo entonces. Después de decir meditar en las cosas buenas en este pasaje,
Meditar en la palabra de Dios para que guarde nuestros pensamientos en las promesas. Pero pueblo, ¿cómo vas a poder hallar paz si tus pensamientos están llenos de la basura que te tira el mundo? Si están llenos de los bombardeos del enemigo y de este mundo, ¿cuándo es que corres a la palabra de Dios para encontrar el ancla en la piedad? Tu bienestar depende de ello. Tu bienestar, no solamente tu eternidad, sino tu bienestar depende de ello. El salmista decía, tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mis caminos. Y ahí hay una serie de declaraciones, ¿verdad? En los salmos, en esta literatura de sabiduría también. Dice que es sanidad para mis huesos, para mi cuerpo. Oh pueblo, que ustedes probaran con Dios. Que no jugáramos más a iglesias, sino que verdaderamente nos entregáramos a probar a este Dios, a buscarlo y a deleitarnos en Él, en nuestras vidas. Y Él te ha prometido paz, contentamiento, satisfacción, deleite y en muchas áreas de tu vida, sanidad. Pablo después dice, y vamos a ir terminando, él dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios, una vez más, el Dios de paz, hay algo que hacer. Si no nos entregamos a hacer en la piedad, no podemos encontrar contentamiento y paz. Y después dice, versículo 10, da una nota personal, práctica, privada, ¿verdad? Que es pública para nosotros por el Espíritu de Dios. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Una vez más, el contexto de la prisión, qué bueno, porque quizás el apóstol Pablo sufrió hambre. Él dice que sí, en padecimientos, en hambres, en privaciones. Sí, sufrió y sufrió mucho. Me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Escasez física mucha, privaciones físicas muchas, pero él está hablando de algo que está pasando en su interior. Y lo dice de esta manera, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Nada malo con la abundancia y nada malo con las condiciones humildes. Lo importante es con lo que hay, ¿dónde? En tu corazón. Dice entonces, en todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Oye, Pablo era un buen estoico. No. El versículo 13 nos dice por qué no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí estaba el secreto de Pablo, el secreto del Espíritu para todo creyente que quiere conocer la suficiencia de Cristo en su vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te llenas del Espíritu, esta prueba no te va a destruir, te va a hacer más fuerte. Te va a fortalecer, te va a purificar, te va a llenar de acciones de gracia, como dice Pedro, porque ahora si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que vuestra fe, que es probada como el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea entonces hallada en gloria, honra y alabanza en la manifestación de Jesucristo. Dios quiere tu acción de gracias. Dios quiere tu satisfacción en Él. Dios quiere tu deleite en Él. Si tu vida cristiana no lo evidencia, tienes una vida cristiana vana, imperfecta, quizás vacía. Porque la verdadera vida del Espíritu es una vida de deleite en Cristo, de satisfacción en Él, de gozo y de placer en Él. Hermanos, mira lo que dice finalmente. Allí Tesalonicenses 5, 16 y 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: estad
algunas veces gozosos. Oye, Pablo la tenía cogida con eso, ¿verdad? Estar siempre gozosos. Y si yo estoy siempre gozoso, yo voy a orar sin cesar. Porque la vida de gozo en el Espíritu es una vida de constante comunión y diálogo y relación con Dios. Dad gracia en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El contentamiento, la acción de gracia, el agradecimiento por tu suficiencia en Cristo, no para promoverte a ti mismo, no para avanzarte a ti mismo, no levantarte o caerte porque tu yo ha sido tocado, sino para sobreponerte viendo a Cristo Jesús como tu suficiencia, tu Redentor, tu Salvador, tu Proveedor, el que te preserva, el que te cuida, el que te tiene en sus manos y aquel que ha alimentado tu alma con pan de vida y aquel que ahora te hace ser gentil y amoroso y de servicio a los que te rodean. Porque es que a veces en la iglesia nos estamos pisando los callos unos a otros. Es muy fácil porque no estás satisfecho. No estás satisfecho, por eso es que le tienes que pisar los callos a otro. Por eso es que tienes que tratar de ejercer control. Por eso es que tienes que tratar de levantarte tú y de alguna manera hacer lucir mal a otro. Porque no estás satisfecho en Cristo Jesús. A mayor satisfacción, más servicio humilde para hacer bien en benignidad a mi hermano o al que me rodea. Y los dejo entonces, hermanos, que es la última cita, ahí en Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el versículo 28. Dice así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Quién es el que está satisfecho? Es muy sencillo. Yo tengo un reino inconmovible. El reino tuyo se mueve, pero el mío no. Tienes el mundo, está bien, el mundo y la tierra pasarán, pero el reino mío no pasa, es inconmovible, es eterno, es al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi herencia y mi esperanza es un reino inconmovible. ¿Qué reino tú tienes? ¿Dinero? ¿Con tan poco te conformas? ¿Es tan poco lo que tú anhelas? Yo quiero más gloria que el dinero. Yo quiero un reino inconmovible. ¿Qué tú tienes? ¿Placeres ahora en tu carne? ¿Con qué poco te conformas? Yo quiero más. Yo quiero gloria eterna al lado de mi rey. ¿Qué tú tienes ahora? Fama, poder. ¿Con qué tampoco te conformas? Yo quiero fama y poder eterno al lado de aquel a quien pertenece toda fama y toda gloria. Teniendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Solo el que sabe que lo tiene, tiene gratitud. Y mediante ella, la piedad, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Oramos. Padre, gracias por la vida llena del Espíritu, nuestro derecho y nuestro destino. Enséñanos a encontrar que ahí está nuestra satisfacción, nuestro placer, nuestra paz. Padre, por el poder de tu Espíritu, líbranos de ídolos, de contaminación, de pecado, para poder encontrar esta bendición. Porque gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, antes bien con acciones de gracias. Señor, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que eres y haces, y por todo lo que harás. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.